A reading from the first letter. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, let no one deceive que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito. Él caza a los sabios en su astucia. Y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es suyo. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es suyo. Ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Verbum Domini. To the Lord belongs the Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. The Lord's are the earth. Del Señor es la tierra y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Who can ascend? ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. He shall receive Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Alleluia, alleluia, Come after me, says the Lord, and I will make Vengan y síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. While the crowd was En pressing aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios cuando él, a orillas del lago del Genesaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echen las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de las que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Verbum Domini. Well, good day, my brothers and sisters. Buenos días, hermanos. Soy el padre Steven Embarato, sacerdote por la vida. Es un gusto estar de vuelta aquí en EWTN, por supuesto con Celebrity hoy con el padre Joshua, quien nos visita de Kenia, y un buen amigo de Sacerdotes por la Vida, y un buen amigo, el padre Víctor Salomón. Hermanos, lo que encuentro interesante de la historia de la primera gran captura en la pesca es la disculpa radical de Pedro. Jesús le dice a Pedro, tira la red en agua profunda. Pedro le dice, Maestro, hemos trabajado duro toda la noche, pero si tú lo mandas, tiraré la red. Pedro obedece a Jesús, sin titubear, sin embargo, después de la gran pesca cae a los pies de Jesús y le dice, aléjate de mí, Señor, pues soy un pecador. Puedo imaginarme que Pedro está muy convencido después de la pesca, pero lo que vio en su corazón, Pedro sabía incluso en ese momento, temprano en su relación con Jesús, que Jesús sabía lo que Pedro pensaba. En su corazón Pedro probablemente tenía soberbia, pensando, él que sabe de pesca, él es de Nazaret, qué pérdida de tiempo. A pesar que Pedro verbalmente obedece, su corazón puede haber dudado. La gran pesca, Pedro supo que Jesús, el Hijo de Dios, sabía todas las cosas. Más adelante sabemos en el Evangelio según San Juan, después de la segunda gran pesca, cerca del final de la relación terrenal de Pedro con Jesús, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? La tercera vez Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Pedro estaba convencido que Jesús lo sabe todo. Jesús sabe qué hay en los corazones de todos los hombres. Creo que esta es una lección para todos los pastores hoy. Puedo recordar de la escuela católica y de haberme criado en un hogar católico, mis padres y las monjas que me enseñaban constantemente nos recordaban, Jesús lo sabe todo lo que hacemos, Él lo ve todo. Hermanos, cuán a menudo nos olvidamos de esto o simplemente ignoramos esa realidad. San Pablo dice hoy que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se considera a sí mismo sabio, que se haga necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Así que me atrevo a decir, hermanos, cada uno de nosotros en cierto momento de la vida trata de ser más astuto que Dios. Nos olvidamos o ignoramos que Dios lo sabe todo y lo ve todo y que hemos de rendir cuentas por todo. Pero Pedro no iba a ser un necio. Él no iba a ignorar lo que vio en su corazón o quizás lo que murmuró a escondidas y trató de ser más astuto que Jesús. Él sabía que Jesús sabía. El haberse puesto a los pies de Cristo fue lo que hacía a Pedro verdaderamente sabio. Después de haber dudado, ¿acaso Pedro fue sabio o necio cuando negó a Jesús 3 veces? Apliquemos esto a algunas de las circunstancias que encontramos hoy en nuestra iglesia, en la cultura del mundo y de acá de Estados Unidos, y los escándalos que plagan a la iglesia hoy en día, escándalos que han ocurrido durante décadas. Veamos las acciones de algunos de nuestros sacerdotes, obispos, incluso cardenales. Tienen la misma sabiduría que nuestro primer Papa, Pedro. Nos olvidamos que Jesús lo sabe todo y lo ve todo. ¿Qué tal las reacciones de muchos en la jerarquía de la iglesia?
lo que parece ser un rechazo obstinado de aceptar responsabilidad por escándalos de la iglesia. Verdaderamente entiendo si creemos que Jesús lo ve todo, lo sabe todo y que hemos de rendir cuentas por cada palabra y acción. Queridos hermanos, como activista pro vida, soy defensor de víctimas. En especial, defiendo a las víctimas más vulnerables, nuestros hermanos en el vientre materno, a quienes les niegan el derecho a la vida. También me entristece cuán a menudo las víctimas de los escándalos de la iglesia se ven ignorados. Muy a menudo se ignoran las quejas de las víctimas de los escándalos sexuales de la iglesia. ¿Los vemos acaso como verdaderas personas, heridas y rotas física y emocionalmente? Son mencionados por los pastores de la iglesia por necesidad o por sinceridad. Después de todo, hay litigios pendientes, riesgo de investigaciones masivas y acción legal masiva y repercusiones. ¿Cuán profunda es nuestra preocupación por las víctimas y cuán conscientes estamos de que no solo son víctimas físicas, sino espirituales también? ¿Estamos enfocados correctamente en las víctimas y todas las implicaciones de su sufrimiento? ¿Los vemos como Jesús los ve y los conoce? Nuevamente, soy una activista pro vida y creo que hay un paralelo entre los escándalos sexuales y el encubrimiento y la forma en que vemos a las víctimas del aborto. El aborto es enorme aquí en Estados Unidos, pero en realidad es increíblemente grande en el mundo. 3.500 víctimas de asesinato cada día aquí en Estados Unidos, pero más de 100.000 asesinados cada día en todo el mundo por el aborto. Y a menudo tratamos a las víctimas del aborto como una estadística. El aborto legalizado no es un problema, no es una causa, no es una estadística, es un holocausto humano, un holocausto como el que nunca hemos vivido en la historia del mundo. Son bebés muertos, son asesinados, descuartizados. Sobrepasan ahora 1.000 millones en el mundo. Es el número equivalente de víctimas que han sufrido, hombres y mujeres que ni siquiera se dan cuenta de lo que han hecho. Vemos lo que Jesús ve cuando nos adormecemos. Es el asesinato de tantos bebés no nacidos. Incluso líderes en la iglesia ni siquiera son capaces de ver las fotos de los bebés descuartizados sin quejarse de ello, sin debatir si siquiera debe permitirse mostrar estas fotos. Amigos, seamos serios. Imagínense si el mundo se negase a ver fotos del holocausto judío, o los campos de asesinato de Camboya, o del holocausto en Ruanda, o si no permitiésemos que las víctimas de los escándalos sexuales de la iglesia fuesen mostrados para que el mundo presencie, o que sean escuchados en tribunales. Los bebés no nacidos, sus voces no son escuchadas en el tribunal. Lo que estamos viendo nuevamente, ¿acaso vemos las cosas como Jesús las ve? Millones de estos bebés son asesinados. Jesús sabe la verdad, conoce la verdad y ve quién es cómplice. Así como nuestros pastores les han fallado a sus rebaños, cada obispo y sacerdote, incluyéndome a mí en este país, les hemos fallado a los bebés. San Juan Pablo II en Evangelio Vitae llama el aborto asesinato. ¿Hay alguno de nosotros que estemos obrando como si el aborto sea asesinato? Se están asesinando bebés cada día, miles de ellos. Y nos quedamos callados y hacemos muy poco. Y el último escándalo de la iglesia, el más reciente, causa que este tema del aborto incluso sea echado más a un lado. Esto no es correcto y por seguro no es proporcional. Por ejemplo, después de los 45 años de aborto legalizado en este país, ¿cómo no podemos admitir, ni siquiera incluso dentro del movimiento
pro vida que el aborto legalizado, protegido por el gobierno, es un asesinato, es una crisis constitucional. Pero esas palabras nunca se hablan ni se escuchan. Y si esta no es una crisis constitucional, ¿qué es? Si no es una emergencia nacional, entonces ¿qué es? ¿Y quién es responsable? En 1789, William Wilber lanzó el movimiento pro-abolicionista en el Imperio Británico con un discurso dramático en el Parlamento británico del cual era miembro. Había tenido una conversación profunda pocos años antes, así que se había vuelto consciente en ese momento que su misión política tenía que ser moldeada por su fe. Empezó a promover su cristianismo y la ética cristiana en la esfera privada, tanto como pública. Les voy a leer una breve parte del discurso que lanzó el movimiento abolicionista que 20 años más tarde ponía fin al comercio de esclavos en el Imperio Británico. Y dice: mi intención no es acusar a nadie, sino avergonzarme yo mismo en común con todo el Parlamento de Gran Bretaña por haber soportado este horrible comercio bajo nuestra autoridad. Todos somos culpables. Debemos todos declararnos culpables y no exculparnos al echar la culpa a otros. Y por lo tanto, critico todo tipo de reflexión contra las diferentes descripciones de personas que son más inmediatamente involucradas en este horrible comercio. Hermanos, ¿qué está diciendo Wilberforce? Está tomando responsabilidad por el mal que ha ocurrido bajo el gobierno de ellos. No está echando la culpa a nadie más. Lo está poniendo bajo la autoridad legítima. Cuando entré al seminario a los 48 años, yo tenía una maestría en negocios. Yo administré negocios, incluso enseñé cursos de gerencia. Una vieja frase era que para lograr cambio la gente tiene que aceptar responsabilidad y aceptar que el cambio es necesario. Aceptar los problemas de la organización. El presidente ejecutivo, al ser líder de la organización, tiene que tomar responsabilidad, incluso si la culpa no es directamente de él, y admitir que las cosas tienen que cambiar inmediatamente. Este principio aplica a cualquier organización, así sea secular o ministerial, así sea una parroquia o diócesis o iglesia, o así sea cierto nivel de organización gubernamental. Ese también es un principio básico en nuestra conversión personal. Tomar responsabilidad de nuestros pecados, pedir perdón y resolver, hacer un mejor esfuerzo. Qué gran lección para los problemas del día en este mundo, y en nuestra nación y en nuestra iglesia. Para que las cosas cambien, los que están en autoridad tienen que tomar responsabilidad por lo que ocurre. Así sea escándalo sexual o actividad criminal en todo el mundo, en la Iglesia Católica. Podemos llamarle incluso el principio del Papa San Pedro, inspirado por nuestro primer Papa, quien no tuvo miedo de decirle al Señor: sálvame, quien lloró admitiendo sus propios errores y estuvo dispuesto a admitir lo malo de sus acciones propias y decir: Señor, soy un pecador. El Señor ha de guiarnos y sacarnos de las tinieblas del escándalo de la iglesia, solo si somos como Pedro. Jesús todo lo ve y todo lo sabe. Nadie engaña a Jesús. Que los líderes de nuestro gobierno sean como Wilberforce y tomen responsabilidad de este holocausto. En lo referente al escándalo del aborto, quizá los líderes de la iglesia deben reconocer la débil respuesta de la iglesia en proporción a la gravedad del holocausto y que escuchen las palabras de Juan Pablo II en Evangelium Vitae, número 82, encarados con tantos puntos opuestos de vista y rechazo a la doctrina sólida concerniente a la vida humana.
Prediquen la palabra, sean urgentes en todo momento, convenzan, reprochen, exhorten, sean incansables en enseñanza y paciencia, que resuenen por encima de todos. Para nosotros que somos obispos, somos los primeros llamados a ser incansables predicadores del Evangelio de la vida. Debemos apropiar los medios para defender a los fieles de toda enseñanza que sea contraria a ella. Y en este punto, hermanos, vamos a hablar de eso mañana en mi homilía. Puede que haya un segundo principio de Pedro. Salgan del bote, salgan de la barca. 2 años después. En otra ocasión, prediqué antes de la elección presidencial del 2016. Me contactó un hombre llamado John Kavanaugh, que, aunque no lo conozco en persona, sé que era un manifestante pacífico en contra de la guerra de Vietnam. Fue uno de los fundadores del movimiento de rescate pacífico, movimiento con decenas de miles de manifestantes pro vida. No conocí a este hombre o incluso sabía de él. Y él me hacía preguntas acerca de mi ministerio para poner fin al aborto. Respondí a todas sus preguntas. Y él me estaba hablando acerca del movimiento pro vida en que estaba involucrado. Yo me puse a investigarlo en Google y encontré una declaración que él hizo en 1978 que esencialmente decía: no puedo entender cómo después de un año, después de Roe versus Wade, que legalizó el aborto en este país, cada obispo y sacerdote en Estados Unidos no fue puesto en la cárcel. Les diré, hermanos, esta afirmación tuvo un impacto enorme en mí. Al cabo de meses, contesté el llamado arriesgando el arresto al hacer esfuerzos por salvar bebés pacíficamente de los centros de abortos. El aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede legitimizar. No hay obligación ni conciencia de obedecer tales leyes. Más bien hay una obligación clara para oponerse a ellos mediante la objeción de conciencia. Déjeme concluir este llamado público a la oración. Mi activismo está arraigado en la oración y les animo a que visiten prayercampaign.com. También dentro de un mes, octubre 7, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, el aniversario de la batalla de Lepanto. La Santa Liga de Naciones está patrocinando un rosario en el mundo entero. Se pueden inscribir en holyleaguesofnations.com. Aquí en Estados Unidos el esfuerzo se llama Rosario de Costa a Costa. Hermanos, estamos en el mundo de este escándalo mundial en la Iglesia, sin precedente en nuestra historia de 2000 años. Aquí en Estados Unidos, nuestras elecciones son en un par de meses. No nos engañemos. Seamos sabios. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y obran según ella son sabios. Santiago este domingo pasado nos dijo: realicemos la palabra, no solamente la escuchémosla. Renovemos nuestros esfuerzos de rezar, hacer ayuno y entregarnos. Acudamos a María, oremos el rosario cada día. Hagamos como hace María. Guiemos a la gente a Jesús y hagamos caso a las palabras de María. Hagan como Él les manda. Mañana y el primer viernes les hablaré acerca de lo que nos enseña la Iglesia respecto al tema del asesinato de los no nacidos y cuál es nuestra responsabilidad para poner fin a este holocausto mundial. Que Jesús los bendiga.